Gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y de educación en salud. Con este programa nosotros nunca pretendemos reemplazar una consulta médica, queremos es que cada vez ustedes entiendan la importancia de la consulta, de la prevención, de evitar la automedicación. Tampoco este es un programa de medicina alternativa ni de naturismo. Este es un programa que integra todas las especialidades médicas para que ustedes entiendan que una sola golondrina no hace verano, que en la medicina se necesita de un equipo interdisciplinario para poder uno orientarse cada vez mejor en el diagnóstico y en el tratamiento de la enfermedad. Y ustedes me ven acompañado de un grupo de profesionales y hoy en el campo de la odontología. ¿Y por qué yo insisto en el tema de la odontología en la práctica médica? Porque infortunadamente nos han presentado la odontología como una subespecialidad en el campo de la salud. Pero si uno fuera un poco más al fondo de lo que llamamos la medicina integrativa o la medicina holística, que significa la medicina del todo, tendríamos que entender del por qué en nuestros consultorios médicos tenemos que tener odontólogos ayudándonos en el proceso del diagnóstico y aún del tratamiento. Porque son muchas las patologías que se desprenden de la boca, pero pasan desapercibidas. Muchas veces abrimos la boca para mirar las amígdalas o mirar la lengua, pero dejamos de ver algo tan grande como la odontología. Pero en la odontología sucede algo muy similar a lo que está pasando cuando en la medicina hablamos de la medicina holística o integrativa, y es que la odontología terminó convirtiéndose en un ofrecimiento médico estético. Y ese es un error muy grande, porque vemos por todas partes avisos de blanqueamientos, de ortodoncias, pero ¿qué hay detrás de la odontología? Existe en la odontología, digamos que una subespecialidad que podríamos llamar la medicina interna de la odontología, y es la odontología neurofocal. Y yo quiero que ustedes tengan hoy muy claro, porque en compañía de la doctora Adriana Maya, quien es la coordinadora de nuestro parque médico de la parte odontológica, y de respaldo el doctor Efraín, el doctor José Fernando García, el doctor Oscar Grajales y un equipo de profesionales de la odontología, estamos tratando que la gente entienda el por qué la boca es tan importante en la consulta. Nunca nosotros atendemos a un paciente sin la evaluación odontológica, sin un concepto integral de la odontología, y yo quiero darles a ellos la bienvenida en este programa en Telecafé, que se emite a las 5 de la mañana y 7 de la noche, en Telepacífico, que se emite a las 11 de la mañana, para que ustedes tengan esa oportunidad de estar conociendo un aspecto tan importante de la medicina integral. Doctora Adriana Maya, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, muchas gracias doctor por estar nuevamente en mi casa, bienvenidos a todos los televidentes y muy buenos días. Hoy es un programa muy especial porque tengo a mi lado al doctor José Fernando García, mi profesor y quizás una de las personas que más sepa del tema de la odontología neurofocal en el país. Tengo al doctor Efraín Rivera, que ya lo conocen, rehabilitador, y estamos formando un equipo en donde tenemos que lograr no solamente concientizar a los pacientes, sino todo el equipo médico y nuestros colegas, de no olvidar que la boca hace parte de esa unidad sellada que es el organismo. La odontología neurofocal, si bien termina realizando tratamientos algunas veces estéticos, una de sus principales diferencias es que no olvida que cualquier problema de la boca, cualquier interferencia, un diente, un tratamiento mal hecho, una mala posición, todo puede producir alguna alteración más allá de la boca. Y eso es lo que siempre ha insistido el doctor Jorge Enrique. Hoy el programa va a ser maravilloso, lo va a manejar el doctor José Fernando, vamos a presentar algunos casos clínicos y pues bienvenido, doctor. Bueno, muchas gracias ya nuevamente con ustedes en el programa, y sí, creo que vamos a hablar de odontología neurofocal y de la aplicación clínica de esta odontología neurofocal. Bueno, doctor Efraín, gracias por estar con nosotros. Buenos días a todos los televidentes, muy complacido que esté el doctor José Fernando aquí, nuestro compañero y amigo, y para todos, buenos días.
Gracias, Efraín. Vamos a entrar en materia, vamos a hacer lo que hacemos en la consulta y vamos a tener dos casos clínicos. Doctora, yo quiero que pase para que empecemos de una vez en materia para que ustedes entiendan en qué consiste, por este lado, en qué consiste todo el procedimiento de la evaluación de la odontología para la consulta. Es posible que ella venga a la consulta por un estreñimiento, por un dolor de cabeza, por un problema respiratorio, en fin, por un proceso patológico X. Pero vamos a entender el por qué es importante que ustedes siempre que vayan a la consulta, como les digo yo en la pregunta, ¿a qué le achacan lo que tienen? Tengan presente qué puede estar pasando con el tema de la odontología. ¿Qué pasó si ella ha recibido o no algún tratamiento? ¿Qué pasó con ella en la historia de su proceso patológico con la parte odontológica? Y esa parte quiero que nos la explique el doctor José Fernando García. Bueno, el caso de hoy, precisamente que tenemos con nuestra paciente, vamos a hablar de la ortodoncia. Vamos a hablar de la ortodoncia y cómo esa ortodoncia es significativa y tiene implicaciones médicas. Y cómo muchas veces desde la odontología neurofocal, algunos hablan de que los metales son malos, de que los metales son tóxicos, pero hay veces en que esos metales son estrictamente necesarios, como es el caso de la ortodoncia. Porque la ortodoncia es un tratamiento que tiene la intención. Bueno, muchas gracias ya nuevamente con ustedes en el programa y sí, creo que vamos a hablar de odontología neurofocal y de la aplicación clínica de esta odontología neurofocal. Bueno, doctor Efraín, gracias por estar con nosotros. Buenos días a todos los televidentes, muy complacido que esté el doctor José Fernando aquí, nuestro compañero y amigo, y para todos, buenos días. Gracias, Efraín. Vamos a entrar en materia, vamos a hacer lo que hacemos en la consulta y vamos a tener dos casos clínicos. Doctora, yo quiero que pase para que empecemos de una vez en materia para que ustedes entiendan en qué consiste, por este lado, en qué consiste todo el procedimiento de la evaluación de la odontología para la consulta. Es posible que ella venga a la consulta por un estreñimiento, por un dolor de cabeza, por un problema respiratorio, en fin, por un proceso patológico X. Pero vamos a entender el por qué es importante que ustedes siempre que vayan a la consulta, como les digo yo en la pregunta, ¿a qué le achacan lo que tienen? Tengan presente qué puede estar pasando con el tema de la odontología. ¿Qué pasó si ella ha recibido o no algún tratamiento? ¿Qué pasó con ella en la historia de su proceso patológico con la parte odontológica? Y esa parte quiero que nos la explique el doctor José Fernando García. Bueno, el caso de hoy, precisamente que tenemos con nuestra paciente, vamos a hablar de la ortodoncia. Vamos a hablar de la ortodoncia y cómo esa ortodoncia es significativa y tiene implicaciones médicas. Y cómo muchas veces desde la odontología neurofocal, algunos hablan de que los metales son malos, de que los metales son tóxicos, pero hay veces en que esos metales son estrictamente necesarios, como es el caso de la ortodoncia. Porque la ortodoncia es un tratamiento que tiene la intención de corregir las malposiciones dentarias. Y una malposición dentaria, un diente en mala posición, genera energéticamente algo que se llama un efecto piezoeléctrico, o sea, esa compresión, esa mordida, cuando los dientes en mala posición se da, ¿qué hacen? Alteran energéticamente el organismo. Y esa alteración con el diente en mala posición será para toda la vida. Por eso hay pacientes que nosotros encontramos con las famosas osteitis condensantes, que son unas lesiones que se dan en el hueso, donde se ve el hueso condensado completamente, que energéticamente es muy dañino para el organismo, dependiendo del sitio donde la lesión se esté dando. Entonces, la ortodoncia tiene como misión corregir esa malposición dentaria. ¿Es la ortodoncia a veces dañina para el organismo? Sí, por la reacción de los metales. Pero es una reacción que se va a dar durante 1 año o 2 años, significando esto que el paciente lo podemos estar controlando y ayudándole. Pero el diente en mala posición
es lo que nosotros llamamos un campo interferente para toda la vida. Y ese campo interferente, dependiendo de donde se esté dando, pues afecta a una zona específica del organismo. Bueno, mientras entramos en ese proceso de evaluación, yo quiero que la doctora Adriana Maya nos cuente tantas experiencias que vemos a diario con pacientes que reciben evaluación odontológica, aún muchos que no quieren entrar y a usted le toca convencerlos, y después de encontrar esas grandes sorpresas en la boca que finalmente son las que nos están llevando a muchos procesos patológicos. Sí, lastimosamente, la mayoría de las personas sienten un gran temor y es muy aprensivos para ir a la consulta odontológica, y yo considero, doctor, que eso ha sido falta de que nosotros los profesionales le demos la importancia que, gracias a Dios, usted eso es lo que ha insistido todo el tiempo. Aquí en la consulta encontramos diariamente casos que se relacionan directamente, por ejemplo, como mencionaba el doctor ahora con la ortodoncia, se nos presentan muchos casos de migrañas, de neuralgias, por una malposición de un diente. Entonces viene mucha gente joven y tú le ves una sonrisa muy agradable, muy bonita, pero empezamos allí a utilizar entonces la radiografía panorámica, donde nos sirve de medio de diagnóstico y poder ver la posición de los dientes. Bueno, doctor, si quiere mostrarnos el caso. Aquí, pero mira que hay algo importante a tener en cuenta, y lo decía la doctora Adriana, y es que viene mucho paciente joven. Y resulta que el paciente adulto mayor también, la malposición dentaria lo afecta, y tal vez estamos encontrando que esos pacientes, muchas enfermedades crónicas se dan debido a esa malposición dentaria, debido a ese trauma que se genera por los dientes en mala posición. Esos pacientes necesitan ortodoncia y le dicen a uno muchas veces: no, yo ya estoy muy viejo para hacerme ese tratamiento, y son los que más lo necesitan, porque muchas de esas enfermedades se originaron en ese proceso de maloclusión, que solo se puede corregir con ortodoncia. Sí. Entonces, hay que tener en cuenta que la ortodoncia es una especialización de la odontología para ser aplicada toda la vida. ¿Tiene usted razón, claro. doctor? Entonces, miremos el caso de nuestra paciente. Como estamos viendo, hay una ortodoncia definida muy clara para corregir la malposición dentaria. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Es una paciente joven, es una paciente, si puedes nos muestras el caso de los brackets, aquí abre un poquito. Entonces miremos que esos brackets, pues, que ella tiene en boca, producen una reacción galvánica al entrar en contacto con la saliva. Ese es el problema que nosotros encontramos con el paciente con ortodoncia, porque eso está afectando el organismo, como lo dijimos, temporalmente, mientras se corrige la malposición dentaria. ¿Qué es el caso que nosotros le estamos pregonando a los ortodoncistas, a nuestros compañeros colegas? Ojalá que cuando coloquen estos tratamientos de ortodoncia, previamente eliminen los metales que hay en boca, si el paciente tiene amalgama, si el paciente tiene incrustaciones metálicas. Lo que nosotros estamos rogándole es que no combinen esa cantidad de metales en boca. Primero eliminemos los metales que hay en boca, coloquemos unos temporales si son necesarios para poder hacer ortodoncia, pero no combinar todos estos metales que nosotros estamos viendo, porque la reacción galvánica cobra a nivel integral en el paciente. Entonces, cuando corregimos esa malposición, en el caso de nuestra paciente, es un paciente con fatiga, es un paciente muy joven, es un paciente con una fatiga crónica, es un paciente con un cansancio permanente, y cuando vamos a ver el caso clínico de ella, falta de concentración, eso incidía en su actividad académica. Cuando nosotros vamos a ver el caso de ella, vemos que hay una malposición dentaria y estaba la presencia de cordales, ¿no? Sí. Que las cordales, unas cordales incluidas son fatales para el organismo, porque el bloqueo que producen es inmenso. Entonces, se retiran las cordales, se hace la ortodoncia y empezamos a ver cómo al corregir esa malposición dentaria, el paciente empieza ya a relajarse, mejora su nivel académico, mejora ese cansancio, esa fatiga crónica permanente que mantenía precisamente porque la malposición dentaria que le genera un estrés, un bruxismo.
Y yo soy de los de la escuela que digo que el estrés no produce bruxismo, sino que el bruxismo es el que produce el estrés. ¿Qué es bruxismo? El bruxismo es el rechinar, el apretar los dientes, y eso lo produce el organismo cuando precisamente encuentra unas... Hay dos tipos de bruxismo, uno que es el por malposición dentaria y otro que es el bruxismo que el doctor Efraín nos lo puede aclarar muy bien, que es el bruxismo por estrés. Pero ese bruxismo por estrés, más que apretar los dientes y rechinar los dientes, lo podríamos decir, Efraín, que es aumentar la fuerza masticatoria, una tensión muscular. Una tensión muscular permanente. ¿Sí? Generalmente sí, hay veces no es sino un solo punto de contacto que existe en mala posición, y eso hace que todo el cuerpo, la parte posterior del cuello y todo permanezca en un estrés constante. Y se comen los dientes, se desgastan. Claro, por un solo punto de contacto en mala posición puede desgastar todos los dientes anteriores. Vemos pacientes que tienen los dientes anteriores como de ratoncito, ya disminuidos, y es por eso. Y te despiertan como si no hubieran dormido, toda la noche cansancio. Es el caso, por ejemplo, de ella, que era el paciente que decía, es un sueño no reparador. Es un sueño no reparador. Y como dice el doctor Efraín, la malposición dentaria, los dientes acuerden que tienen unas cúspides y que tienen unas fosas, y eso debe coincidir. Cuando uno muerde, esas cúspides y esas fosas, eso es como unos piñones que tienen un engranaje. Cuando los dientes se mueven, entonces las cúspides y las fosas a veces no coinciden. Y es cuando aparece lo que el doctor Efraín dice, contactos prematuros, o sea, los dientes dicen, esto no debe ir aquí, y empiezan con ese movimiento a bregar, a moler, para tratar de recuperar la posición original. Eso es bruxismo. Bueno, vamos a ir a este corte de comerciales para que entremos en materia con el caso de nuestra paciente y entendamos por qué ella termina en una ortodoncia. Pero, ¿qué tipo de ortodoncia? ¿En qué condiciones? ¿Cómo preparar al paciente para la ortodoncia? Eso es lo que yo insisto con las cirugías. No es que la señora llegó de España y hágame 3 cirugías porque me tengo que ir en 15 días. No, todo tiene que tener un pre y un post. Y eso es lo que nosotros queremos explicar hoy. La odontología neurofocal, que si bien es cierto, como lo dice la doctora Adriana Maya, termina en lo estético, pues primero tengo que ir a lo funcional, a lo fisiológico, a lo beneficioso para el paciente para entrar a hacer un procedimiento. Ya regresamos después de este corte de comerciales. Y entonces muchos se preguntarán, ¿y qué debo hacer para prepararme para un tratamiento odontológico? ¿O cuáles son esos pasos de evaluación de esas condiciones y uno definir un procedimiento en el paciente? Bueno, estábamos hablando de que desde la bioenergética, desde la medicina integrativa, desde la odontología neurofocal, ustedes van a escuchar muchas veces que el odontólogo dice, no, los metales son malos, los metales son tóxicos, lo que decíamos desde el principio. No, cuando son necesarios, son necesarios. Lo que pasa es que hay que aprender a acondicionar, hay que aprender como cuando yo voy a sembrar, limpio el terreno y lo abono, así pasa también con el paciente. Uno tiene que acondicionar al paciente para el tratamiento. ¿Qué hacemos? Lo primero es desintoxicar al paciente, primero, para que no haya dolor con la ortodoncia, porque el movimiento dental produce molestias, produce dolor, para que la ortodoncia se acelere en el proceso, porque es que hay que esperar a que el hueso se reabsorba, hay que esperar a que el hueso se recupere, pero cuando yo tengo un organismo en buenas condiciones, esos tratamientos se pueden hacer mucho más rápido y el paciente tiene una mejor respuesta. Entonces, primero hacemos un proceso de desintoxicación, que es lo que venimos pregonando nosotros constantemente en el programa sobre la importancia de tener una dieta alcalina, una dieta baja en grasas, una dieta baja en azúcares. ¿Por qué? Porque el organismo, cuando está en estas condiciones completamente limpio, responde mejor a cualquier tratamiento. Ese es el primer paso, desintoxicar. Entonces, la paciente, ¿qué hacemos nosotros? Le mandamos una dieta baja en proteína animal, nada de embutidos, ojalá disminuya el consumo de lácteos, no harinas refinadas y no azúcares. O sea, trabajamos el proceso de desintoxicación y de drenaje. Luego, ¿qué hacemos con la paciente? Empezamos nuestro tratamiento ya clínicamente dicho.
eliminamos si hay algún metal, las encías, todo el sistema de encías, el hueso tiene que estar en muy buenas condiciones, periodontalmente la higiene que tiene que ser excelente y empezamos a realizar el movimiento dentario, tratando de eliminar lo que nos decía el doctor Efraín ahorita, todos esos dientes que están en mala posición y que generan ese campo interferente. Cuando ya hacemos nosotros el proceso y empezamos a acomodar los dientes, empezamos a ver la respuesta en el paciente. ¿Qué hacemos nosotros con este paciente? No solo la odontología como la conocemos, la odontología alopática, esa odontología clásica que vemos, sino que ayudamos al proceso con terapia neural, con dietética racional, con campos magnéticos, con láser terapia. ¿Para qué? Para ayudar al proceso de reposición de hueso, cuando nosotros estamos haciendo los movimientos para que sea mucho más llevadero para el paciente. Bueno, en el caso de la paciente que ya se inició el procedimiento de ortodoncia, ¿qué tendríamos que evaluar? ¿Cómo podríamos definir si ese tratamiento desde la parte energética, desde la parte integral, está teniendo un resultado positivo? Bueno, aquí hay algo fundamental y es, la historia clínica que nosotros llevamos es básica y se hace una historia clínica común y corriente, la semiología que nosotros hacemos en odontología neurovocal es la misma porque la odontología es una sola. Pero ¿qué debo hacer yo con el paciente? Mirar que la sintomatología de ella vaya desapareciendo, el signo y el síntoma, que es lo más importante, la fatiga, el cansancio, la falta de concentración, y yo voy haciendo los procesos de terapias en ella, la odontología común y corriente, y los procesos de restablecer los potenciales eléctricos, que es a donde queremos llegar. Miren, cuando un paciente tiene los campos interferentes, cuando un paciente tiene metales en boca, cuando un paciente tiene problemas de encías, problemas periodontales, lo que pierde es el equilibrio energético. Y ese equilibrio energético es el que produce manifestaciones en el organismo. Ustedes han oído hablar de cuando nos hablan a nosotros de que los dientes se relacionan con todo el organismo, los caninos con el hígado, los molares y los premolares con el sistema digestivo, las cordales con el corazón, con el sistema nervioso, los dientes anteriores con el sistema urogenital, con el sistema endocrino. Pues dependiendo del diente que esté en mala posición, se da la reacción en el organismo, se da la manifestación. Entonces, cuando yo empiezo a corregir esos dientes y de la posición de los dientes y empezamos con los procesos de terapia neural, con los procesos de desintoxicación y de drenaje, tengo que estar evaluando constantemente la respuesta del paciente hacia la salud. Cuando uno piensa de esa manera integral del paciente, pues uno puede entender casos clínicos como este. Yo tenía una paciente de 24 años que inició un tratamiento de ortodoncia y concomitantemente empezó a presentar dolores en todas las articulaciones. Tenía un antecedente en su familia muy fuerte de artritis reumatoidea y digamos que el no haber preparado adecuadamente a esta paciente, el buscar afanosamente que alguien le hiciera una ortodoncia y de pronto no considerar todos los aspectos que mencionaba la doctora Adriana, Efraín y el doctor José Fernando, pues ese apiñamiento, ese movimiento de todas estas piezas dentarias le desencadenó este problema. Ella nos tocó quitarle la ortodoncia para manejarle el dolor porque no había respuesta a ningún otro tratamiento. Casi que se convirtió en un campo interferente o se convirtió en el origen de ese desorden osteoarticular, el problema de la boca. Para muchos reumatólogos eso nada tenía que ver, y para internistas, pero no es de criticarlo, es porque ni siquiera nos lo mencionaron en la formación médica. Entonces, como nunca nos lo enseñaron, uno ni se le pasa por la cabeza abrir la boca a la paciente para analizar que eso pueda estar pasando. Pero hay alguna manera, doctor Efraín, que uno pueda conceptuar. Ella llegó a la consulta, está en un tratamiento en ortodoncia en cualquier parte, en cualquier lugar, y uno poder definir si ese tratamiento está teniendo una respuesta adecuada a través de estas mediciones de equipos de energía. Aquí hay algo fundamental para uno saber si es el culpable del problema. Por ejemplo, en el caso de la paciente que nos acabas de contar, esa ortodoncia le originó un problema. Yo les sugiero siempre a mis compañeros, a los odontólogos neurovocales y a los médicos que antes de ir a quitar el tratamiento, por ejemplo, hay un proceso que no necesita ningún equipo, pero sí necesita de la intervención del médico, y es
la terapia neural. Pero no la terapia neural, o sea, como método terapéutico, sino como sistema de diagnóstico, hacer un test de procaína, lo que llamamos nosotros en medicina integrativa. Mediante el test de procaína, que es un proceso, es una técnica diagnóstico-terapéutica, nosotros podemos determinar si ese proceso que le estamos haciendo ¿va a servir o no va a servir? Lo más importante es que hay pacientes, y me lo estás diciendo, hay pacientes que llegan y dicen, es que a mí me pusieron este implante, a mí me pusieron esta ortodoncia, a mí me pusieron esta corona y desde ahí se me acabó la vida. Y hay médicos que son muy radicales y le dicen al paciente, se tiene que quitar eso. No. Antes de uno tomar una decisión de esas, hay una herramienta muy buena que es el test de procaína. Yo con el test de procaína le hago al paciente la aplicación y tengo 8 horas para determinar, 8 o 24 horas para determinar si lo que yo le estoy haciendo es efectivo o no es efectivo. O sea, nosotros estamos en condiciones a través del test de procaína de decir que lo que estamos haciendo va a funcionar o no va a funcionar. ¿Qué es el test? ¿Cómo es? O lo que tiene el paciente le funciona o no. Simplemente hay un neural terapéutico que es un anestésico de uso odontológico que es la procaína, algunas veces se puede hacer con otros, y a través de una inyección como infiltrativa anestésica como la que ustedes conocen, se le aplica al paciente en el sitio sospechoso, o sea, donde nosotros creemos que está el problema. Si el paciente responde favorablemente, podemos decir que sí, esa zona o ese diente o esa zona que está enferma es la responsable del fenómeno patológico. Pero si vemos que el paciente no da ninguna respuesta hacia la salud favorable, le decimos al paciente, no nos vamos a meter a tocar eso porque ya vimos que si corregimos la conductibilidad eléctrica, que lo hacemos con esa aplicación del anestésico local en el sitio sospechoso, no se corrige, ¿para qué vamos a torear esa zona? Si no vamos a lograr ningún efecto positivo. Entonces, decir que todo es malo, ahí es donde a mí me da miedo. ¿La respuesta es negativa, doctor? Si al contrario se aumenta la molestia, el dolor, en ese punto. Entonces, ese punto es o sea, ese punto y otra parte en el organismo son los que se están juntando para hacer el daño, porque a veces se exacerba la lesión, exactamente. Entonces cuando uno dice, ahí el sitio está produciendo problema, pero empecemos a buscar otro sitio del organismo, porque eso es test de procaína, y entonces uno dice A más B más C, o sea, la mala dieta, el diente en mala posición, el estrés del paciente, todos sus hábitos se están juntando y están produciendo ese daño. Yo le voy a preguntar a la paciente por qué ella se hizo la ortodoncia o por qué se la recomendaron. Me la recomendaron porque tenía apiñamiento a nivel de los dientes inferiores. Por eso Cuando me la habla de recomendaron. apiñamiento es que están demasiado juntos y se ven como torcidos. Pero le causaba dolor, tenía malestar, ¿y cómo ha reaccionado al tratamiento con la ortodoncia? Sí, al principio me causaba mucho dolor, pero ya no. Con el tiempo uno se acostumbra al tratamiento. ¿Por qué duele la ortodoncia al inicio? Porque es un movimiento donde hay ligamento periodontal, donde tiene que ser lento, progresivo, porque hay reabsorción ósea, porque hay un proceso inflamatorio generado por la ortodoncia, que acuérdense que la inflamación no es una enfermedad, la inflamación es una respuesta del organismo favorablemente, o sea, la inflamación se vuelve mala cuando es crónica, pero todos esos procesos que se van dando ahí generan dolor, y ese dolor de la ortodoncia, por favor, no lo controlen con analgésicos ni con antiinflamatorios, porque es necesario para la cicatrización de esos tejidos. Ok, vamos a ir entonces a este corte de comerciales para que veamos otro caso clínico de un paciente que, como lo hacemos de costumbre, es evaluado antes de la consulta y nadie le ha visto la boca, y puede uno encontrar cosas que definitivamente tienen que ser solucionadas concomitantemente con el manejo del proceso patológico. Ya regresamos después de este corte de comerciales. Vamos a continuar con estos casos clínicos de la evaluación odontológica
dentro de la consulta médica. Entonces llega el doctor Otoniel Aristizábal, que es médico y que conoce este tema y adicionalmente está en todo este proceso de estudio, y le dijimos, bueno, pues vamos a evaluarlo. Estamos en un proceso como muchas personas que por el afán de vivir, por el corre-corre de la vida, por muchas cosas, le dan importancia de pronto a ciertas cosas de la vida, más no a todas. Y yo le decía al doctor Otoniel, bueno, vamos a hacer la evaluación odontológica con la doctora Adriana Maya ayer, y yo le dije, pues es una persona que nos puede servir didácticamente para este programa, y de corazón y de voluntad lo está haciendo, para que su caso clínico sirva para muchos de ustedes, que así como él, que es médico y tiene esa formación universitaria, muchas personas por el afán de la vida no le han prestado atención a eso, el abogado, el ingeniero, el constructor, tantas personas, y esto les puede desencadenar ciertos problemas. Entonces va a la consulta y le dijimos, vamos primero a la evaluación de odontología neurofocal. Entonces vamos a hacer esa evaluación, doctor José Fernando García, doctor Efraín, doctor Adriana, todos, porque son muchas de las cosas que podemos aportar para un tratamiento integral en el caso de él. Bueno, ¿cuál es el proceso? ¿Cómo lo estamos haciendo aquí? ¿Cómo lo hacemos nosotros en Cali? Pues hay algo fundamental. El paciente va a la consulta médica y uno de los procesos integrales ahí, fundamentales, es que el paciente, una vez sale de su consulta médica, va a la consulta odontológica, porque son los dientes los disparadores de muchos fenómenos patológicos, o muchas veces el médico ve que el paciente no recupera su salud, y es precisamente por esos campos interferentes que están presentes en boca del paciente que los tiene que tratar el odontólogo. Entonces es como el matrimonio ideal, la odontología y la medicina, en ese caso en bienestar de la salud del paciente. Nosotros acá también manejamos de igual manera, pero tratamos de hacer la valoración antes de, y solicitamos que algunos pacientes nos traigan la radiografía panorámica. Teníamos la posibilidad de tener el equipo aquí, pero por problemas no se tiene, y en algunos programas insistimos que el paciente nos traiga de una vez la radiografía panorámica. Entonces los pacientes vienen, traen ya la radiografía, pasan primero a la valoración odontológica, hacemos unas pequeñas anotaciones y luego pasan a la consulta con el doctor. Pero lo que usted insiste es verdad, o sea, es trabajar de la mano, juntos, no dejar ir al paciente sin la valoración odontológica. Y hay algo fundamental en este caso, es que el médico, mire, aquí viene el paciente donde el doctor Rojas o el médico, lo que lo esté viendo, y él empieza a desintoxicar, a drenar al paciente, a darle el soporte inmunológico, a restablecer la función orgánica, la función celular, y llega un odontólogo con miren, la mayoría de materiales que utilizamos en odontología son tóxicos, lastimosamente. No significa que no los debamos usar. Por eso nosotros le decimos al paciente, hay que limpiarlo, hay que drenarlo. Lo que pasa con el doctor Otto, él dice, él en ese momento dice, yo quiero tomar riendas de mi salud y voy a empezar. Por eso está en consulta odontológica. Lo triste es que lo entiende la señora del servicio, que barre antes de encerar, y el que lava el carro, que lo lava antes de brillarlo. Pero infortunadamente en muchos profesionales de la salud, desintoxicar, limpiar no es importante. Entonces cirugía con un paciente estreñido y sin limpiar, odontología en un paciente intoxicado. Y ojalá esto quede en reflexión de muchos profesionales de la salud que en este programa. Uno no puede encerar sin haber barrido. Al cuerpo hay que limpiarlo para hacerle un tratamiento. ¿Cómo es esa evaluación integral y qué podemos detectar en el paciente? Bueno, vamos a tratar con la ayuda de nuestro camarógrafo de hacer un acercamiento. Nosotros inicialmente, ¿qué evaluamos? Evaluamos el estado general del paciente, evaluamos los tejidos blandos, la encía, que no haya presencia de placa bacteriana, de cálculo. Aquí estamos haciendo un acercamiento. Hagámoslo por encima, doctor, con la mano para que podamos ver. Bien, entonces, por ejemplo, en este caso no sé si se alcanza a ver, aquí estamos viendo en la cámara, la presencia de los metales en la boca. Perdón, yo trato de hacerme por aquí. Eso, aquí el doctor Efraín nos está ayudando. Entonces vemos la presencia de metales en boca. Vemos que hay malposición dentaria.
En dientes anteriores vemos una rehabilitación en metal porcelana, pero aquí hay algo fundamental, miren, aquí hay algo fundamental, y quiero que lo aclaremos en el caso de muchos pacientes, y es que no solo hay la presencia de un metal, no solo son las amalgamas, es el metal porcelana, son las incrustaciones metálicas, y cuando nosotros combinamos todos esos metales en boca, en un medio húmedo, aportado por la saliva, todos esos metales producen una reacción galvánica. ¿Qué es galvanismo, doctor? Eso. Usted ya había mencionado ahora. Esa reacción galvánica simplemente es que se comportan como una batería, como una pila. Y nosotros tenemos, en fisiología nos enseñaron que las células humanas tienen un potencial eléctrico, son una batería, de menos 90, del doctor Rojas yo lo he oído muchas veces hablando de ese concepto, de menos 90 milivoltios. Y estos metales, ¿qué hacen? Alteran los potenciales eléctricos produciendo fenómenos a distancia, que es el famoso campo interferente. Entonces, doctor Rojas, muchos pacientes que usted tiene aquí por páncreas, por colon, por alteraciones endocrinas, inician su fenómeno patológico en esos procesos en boca. La malposición dentaria, la infección, la inflamación, el galvanismo, que es simplemente la alteración de la conductibilidad eléctrica y se ve que aumenta la resistencia o disminuye la resistencia, y lo más grave es que ese galvanismo hace que se liberen iones de metales. ¿Y qué metales hay en boca del paciente? Mercurio, plata, níquel, cromo, cobalto, cobre, y eso se lo traga. Y eso produce intoxicación. Por eso es tan importante drenar a los pacientes. Porque es que no solo la odontología neurovocal es quiten la amalgama y pongan otro material que no produzca conductibilidad eléctrica. Si usted no drena, si usted no limpia al paciente, usted está perdiendo el año. Y puede ser hasta más grave aún. Porque es más delicado quitar una amalgama que ponerla, sí, claro, porque cuando usted la quita, convierte ese mercurio en fenilmercurio, en metilmercurio, que es tóxico miles de veces más que el mercurio en su estado original. Por el calor de la fresa. Claro, los vapores de mercurio son sumamente tóxicos. Entonces, ¿qué diremos de esos odontólogos que todos los días están trabajando metales, y de los pacientes que están ahí, de las auxiliares, todo el día metidos en un consultorio moviendo metales y todo eso, y los aires acondicionados prendidos, recirculando ahí? Eso enferma. Nosotros no atendemos un paciente sin darle un antioxidante. Los pacientes que van a consulta nuestra, ustedes han visto que son pacientes de sueros de vitamina C de 9, de 12 gramos, o si no se están tomando 3, 6, 9 gramos diarios de vitamina C mientras estamos en ese proceso, porque hay que proteger a ese paciente. Cuando nosotros estamos haciendo odontología neurovocal, esto no es quita y ponga, no, hay que hacer todo ese proceso de protección al paciente, hay que prepararlo. Doctor Otoniel, ¿usted siente algo en la boca? No, Nada. cero molestia. Vamos a mostrar, vamos a hacer una medición de qué es ese galvanismo, de cómo esos metales alteran los potenciales eléctricos. Vamos a ponerle mucho cuidado a este ejercicio, vamos a hacerlo despacio, pero miren la importancia de los metales en la boca y cómo generan esa reacción galvánica, que es sumamente tóxica. ¿Qué equipo es ese? Esto es un tester. Aquí no hay ningún equipo especial, no estamos haciendo ningún diagnóstico definitivo, sino que estamos determinando si esos metales en boca están produciendo alteraciones en la conductibilidad eléctrica. Y nosotros somos una pila, nosotros somos una batería, las células son pilas. Entonces esto es un tester sencillo, sofisticado, pues porque mide temperatura, humedad, pero es un tester sencillo, y vamos a medirle al paciente, en este caso, la resistencia. Y si nosotros vemos, este valor de referencia es 1, que es el infinito. Y vamos a ver cuál es la resistencia normal, del paciente de los dientes naturales. Vamos a mirar cuál es esa resistencia. Ahí estamos viendo el 1. Quiero ahorita que enfoquemos, saquemos un momentico de cuadro él y vamos a enfocar lo que yo voy a medir en boca del paciente. Entonces, aquí necesito, doctor Otto, que usted mismo me ayude. Yo simplemente voy a buscar los metales en la boca del paciente. Pero vamos a eso, enfoquemos la boca del paciente. Aquí es muy sencillo. Doctor Otto, por favor, abre.
Vamos un poquito de esto, Toño. Eso, vamos a ponerlo. No, y podemos enfocar la boca primero y después ya irnos a verlo. Ahí están los dos. Sí, yo humedezco los polos, ¿sí? Humedezco los polos y simplemente voy a medir la resistencia. Empiezo con, miren, por favor, este es esmalte natural, este es el diente natural del paciente. Entonces miren lo que pasa cuando yo toco el diente natural, miren. Míreme el tester, por favor. Encuádreme el tester. Mire, la resistencia no se modifica para nada. Significa que el esmalte natural tiene una resistencia mínima. No altera para nada el caudal energético del organismo, por ende no altera los potenciales de membrana celular. Un diente normal. Un diente normal. Pero por favor, miren ese tester cuando yo pongo en contacto los metales que el paciente tiene en boca en un medio húmedo aportado por la saliva. Miren cómo esos metales se convierten en una verdadera batería. Y en el caso del doctor Otto, lastimosamente, que tiene tantos metales diferentes en boca, no va a ser una batería, va a ser una planta nuclear. Un cortocircuito, con las consecuencias. Entonces vuelvo, humedezco. Hagámoslo superior que se está viendo en pantalla. No, lo que usted ve, ahí. estoy humedeciendo. Entonces miren, toco una amalgama y cierro el circuito con la otra. Miren por favor lo que está pasando. Entonces vuelvo y cierro y miren el tester. Voy a humedecer porque miren lo que está pasando con esto. Miren el tester, vea, se enloqueció. Llegó hasta 1400, no alcancé a verlo porque pues ustedes lo están viendo en la cámara, pero llegó de 1, que es el valor original de resistencia del esmalte natural, a 1400 miliohmios, o sea, la resistencia es altísima. Sí, es una pila, es una descarga eléctrica que él está haciendo permanentemente. El problema es que es permanente. Y al ser permanente, ya, perdón, ya te recojo esto, ya podemos, ya con esto tenemos suficiente para explicar. Entonces, ¿qué pasa? Es permanente, es permanente. Entonces, ustedes imagínense que alguien, y vamos a tomar, alguien empiece a darle golpes en la cabeza. Que alguien empiece a darle golpes en la cabeza. Uno al principio dirá, ay, tan querido, pero a los 2 minutos uno ya empieza a reaccionar, pues, ¿qué está pasando? Y a los 5 minutos uno ya quiere hacerse matar, no me molestes más, no fregues, el organismo y el sistema nervioso no puede hacer eso. Y nosotros en medicina y en odontología decimos que el sistema se adapta. No, él no se adapta. Él, tarde o temprano, se revienta. Y es cuando empieza a somatizar la enfermedad ya, porque la enfermedad no apareció de un día para otro. Entonces, en el caso de estos premolares que nosotros estamos mirando aquí con esa reacción permanente, téngalo por seguro que son los pacientes que yo de entrada les digo, bueno, ¿y su sistema digestivo cómo está? No, yo doy del cuerpo bien esto. Si no están estreñidos, son nuevos pacientes con gastritis o con una acidosis permanente, son pacientes que mantienen esas mucosas inflamadas y no absorben los nutrientes de manera ideal. Entonces, él puede ir donde el mejor médico del mundo, puede tomarse el mejor medicamento del mundo, pero si no soluciona esos problemas, no soluciona el problema a distancia. Por eso es tan importante esa interconsulta. O el cansancio, o el insomnio, o el dolor cervical, o el dolor de oído, o los problemas de sinusitis, o los problemas visuales, porque es que cada pieza dentaria es como un fusible que va conectado a un nervio. Ahora, al doctor Otoniel le acaban de evaluar una sola pieza dentaria, pero es que él tiene muchas pilas haciendo eso, y son descargas, es lo que sentimos en el transformador, y seguramente él no lo siente, pero el cerebro lo percibe. Y ahí es donde revienta el proceso de enfermedad, y ahí es donde uno dice, ¿por qué no se alivia al paciente? Pero nadie le abrió la boca. No, y algo muy grave. Ustedes acaban de ver una reacción que se genera en ese sitio que afecta al sistema nervioso, por ende, afecta a todo el organismo. Pero este paciente, con esa reacción galvánica que genera, libera iones al medio, porque es una pila, entonces se liberan iones. ¿De qué? De plata, de mercurio, de cobre, lo que estaba diciendo, y eso se lo está tragando todos los días. Y entre más brillante es la amalgama, entre más vida tenga, más mercurio está liberando. Entonces hay que tener en cuenta, a uno le dicen, entonces, ¿qué metal es bueno? Pues lo ideal es que los metales, y en el caso de los rehabilitadores, hay que usarlos.
Es como decir, todos los implantes son malos para algunos. No es lo mismo trabajar en un paciente diabético, en un paciente con una enfermedad crónica, con una enfermedad degenerativa, que trabajar en un paciente que no la tiene. No es lo mismo trabajar los metales o cualquier proceso en un paciente que tiene un estilo de vida saludable que un paciente que no se cuida. Entonces, eso hay que individualizarlo también. Esto no es de moda, que es el material que está de moda, no. En odontología neurofocal, en odontología integrativa, se testea, o sea, se selecciona el material ideal para cada paciente y para eso tenemos los sistemas. Me preocupaba era la amalgama, este material tiene muchos años de duración, entonces llegan pacientes con obturaciones de 20, 25, hasta 30 años, ¿sí? Y cuando tú dices que se desprenden esos metales, ¿por dónde los elimina o no los elimina? Es importante. Sí, estos metales no, o sea, se pueden, sí. uno los pueden eliminar, por eso digo, depende del paciente. Pero miren, los mejores depósitos para estos metales y para estas toxinas es la grasa. Es la grasa, y por eso nosotros le insistimos tanto a los pacientes, si ustedes quieren, y no solo que se depositan en grasa, sino que el principal órgano del organismo que es grasa, ¿cuál es? ¿No es el cerebro acaso, doctor Rojas? El cerebro es grasa, el cerebro es grasa, y nosotros, el mejor amigo de los metales, de los iones metálicos, es la acetilcolina. La acetilcolina tiene una afinidad por ese mercurio impresionante. Y la acetilcolina es un neurotransmisor. Entonces, el sistema nervioso se afecta, es el principal que se afecta por la intoxicación metálica. Entonces, mientras nosotros no drenemos y no desintoxiquemos a ese paciente, estamos perdiendo el tiempo. Yo creo que es importante entonces tener en cuenta que ese matrimonio odontología, medicina, es fundamental en el tratamiento del paciente. Hay un programa de educación que yo quiero que ustedes conozcan, porque sé que muchos profesionales de la salud ven este programa, que coordina el doctor José Fernando García en varias universidades, que yo quiero que lo tengan presente, porque ojalá cada vez más odontólogos conocieran la odontología neurofocal y cada vez más médicos para hacer esa parte integrativa. ¿Cuál es esa página, doctor José Fernando? Bueno, nosotros con la Universidad Santiago de Cali tenemos un trabajo a través de una página www.educovirtual.com www.educovirtual.com. Esta es una página donde no solo profesionales de la salud, sino el público en general encuentra cursos avalados por la universidad, donde encontrará cursos de nutrición, cursos de odontología neurovocal, de terapia neural, del concepto de medicinas integrativas, y todo con aras de mejorar esa formación de los profesionales y llevarlos ya prácticamente a que empecemos a pensar en la integralidad del paciente. Finalmente, paso a seguir con el doctor Otoniel. Bueno, el paso a seguir con el doctor Otoniel, y él lo sabe, por eso está aquí con nosotros. Esto no es para el programa, porque él tomó la decisión de hacer esos cambios. Lo que dijimos, desintoxicación, drenaje, inmunomodulación y empezar el tratamiento clínico. Pero, por favor, estos pacientes no debemos empezar el tratamiento clínico sin hacer los procesos de desintoxicación, de drenaje, de soporte orgánico, porque es cuando el paciente le dice a uno, no, es que yo tengo mi odontólogo, lastimosamente sí, y su odontólogo es excelente, pero todo el trabajo que está haciendo el médico se pierde si nosotros no manejamos adecuadamente ese caso. Siempre hacer esa parte de desintoxicación antes del tratamiento. Este programa no es para que vayan corriendo a quitarse las amalgamas, es sabérselas quitar. Y por eso yo quería compartir este espacio con el doctor Efraín Rivera, con la doctora Adriana Maya, que son las personas que están permanentemente evaluando nuestros pacientes para la consulta, el doctor José Fernando García en Bioden en Cali, donde tenemos el equipo de médicos que nos apoyan en la parte clínica, y ojalá tengan la oportunidad de mirar muy bien esta página www.educovirtual.com para que ojalá se capaciten cada vez más. No olviden nuestros teléfonos en nuestro parque médico 330-3975, 330-7104 para esta asesoría de apoyo con la doctora Adriana Maya y el doctor Efraín Rivera, y en Cali con el doctor José Fernando García en el teléfono en Bioden. Bioden Medicinas Integrativas, el teléfono 379-9891. 379-9891.
Y a todos ustedes muchas gracias por compartir este espacio. No olviden continuar en Conexión Vital todos los días a las 5 de la mañana y 7 de la noche en Telecafé y a las 11 de la mañana en Telepacífico. Gracias por estar con nosotros.